pero desde el punto de vista de los intereses particulares de las partes involucradas en el juicio, tenemos que decir que desde el punto de vista teleológico, lo que persiguen cada una de las partes es obtener, obviamente, una sentencia favorable a sus pretensiones. Rápidamente vamos a decir cuáles son los caracteres del proceso judicial. A título de ejemplo, ya lo conocen: público, decimos que es complejo porque hay un sinnúmero de relaciones jurídicas que se crean entre todos los sujetos que están involucrados; autónomo; y teleológico. ¿Cuál es el contenido del proceso judicial? Clario Olmedo dice que el contenido del proceso judicial está dado por las categorías procesales. Recuerden ustedes que para Clario Olmedo las categorías procesales se diferencian entre atribuciones y sujeciones, y dentro de cada una de estas, a su vez, pueden ser facultativas o impuestas. Cuando hablamos de atribución facultativa, estamos hablando concretamente del actor civil, es decir, el actor, al tener una atribución facultativa, tiene una simple facultad de poder actuar o no ante el órgano judicial, es decir, él tiene una facultad ante un derecho determinado que ha sido violado o quebrantado de acudir al Estado a los fines de que el Estado le provea o satisfaga los derechos que le han sido violados. Este derecho, esta facultad, puede no ejercerla. O sea, el único imperativo que tiene el actor para poder acudir a la justicia es la prescripción de los derechos. O sea, nadie está obligado a acudir a la justicia en el ámbito del proceso civil. Nadie está obligado a entablar una demanda. Distinto sucede, y ustedes lo saben, en otras áreas, en otros derechos materiales, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito del proceso penal. Pero en lo que se concierne al ámbito del derecho procesal civil, el actor tiene una atribución facultativa. Puede o no acudir al derecho, al Estado, a los fines de que se satisfagan sus derechos. Si no lo hace, habrá perdido una oportunidad, pero como todo derecho disponible, puede renunciarlo, transarlo, desistirlo. Cuando hablamos de una atribución impuesta, estamos hablando de la atribución que tienen los jueces. Los jueces tienen la obligación de pronunciarse, es un deber funcional y un deber legal que tienen los jueces de resolver y de proveer a las peticiones que le hacen las partes. No puede dejar de hacerlo so pretexto de silencio o oscuridad de la ley. Es decir, el juez tiene que resolver ante el pedido de las partes. Y si no encuentra una ley que resuelva concretamente la petición, y tendrá que buscar las leyes análogas o los principios generales del derecho. Pero los jueces, en virtud de esta atribución impuesta, deben resolver. Vemos las sujeciones. ¿Qué significan las sujeciones? Las sujeciones, a diferencia de la atribución, implica una responsabilidad, implica una carga para el sujeto. Así también tenemos la sujeción facultativa, que es lo que normalmente conocemos como una carga procesal. La carga procesal es un imperativo del propio interés. Este imperativo del propio interés se puede visualizar en el ámbito del proceso civil en todo el proceso. La carga procesal de comparecer, la carga procesal de impulsar el proceso, la carga procesal de contestar la demanda, de ofrecer las pruebas, de realizar el alegato. Es decir, el proceso judicial está asignado por las cargas procesales. Absolutamente en toda su dimensión hay cargas procesales. Pero como dijimos, la carga implica un imperativo del propio interés y atañe solamente a las partes, actor y demandado. Y por fin, la sujeción impuesta hace alusión a ese deber que se traduce en lo que es la carga pública que tiene el testigo. Es decir, el testigo, ante el llamado, ante la citación que le hace el tribunal para testificar una determinada causa, no puede dejar de hacerlo. Debe asistir, debe comparecer, declarar y decir la verdad, como vamos a poder estudiar en el módulo número 2. Estas categorías procesales, repetimos, al decir de Clario Olmedo, integran lo que es el contenido del proceso. ¿Cuál es el objeto que tiene el proceso judicial civil? Fijar los hechos, como podemos ver, fijación de los hechos,
aplicación del derecho y restablecimiento del orden jurídico alterado. Eso es, no ofrece mayor duda ni requiere mayor explicación, el objeto de estudio del proceso judicial. Ahora, como ustedes pueden visualizar en la pantalla, tenemos cuáles son las etapas del proceso civil. En primer lugar, tenemos la etapa introductoria, probatoria, discusoria y decisoria, y también hay otras etapas que se denominan preparatorias, impugnativa y de ejecución de sentencia. Estas etapas las vamos a tratar de detallar y hacer una descripción de cada una de ellas y cuáles son los actos procesales que integran a cada una de estas etapas en el próximo bloque. Los invito a que hagamos un descanso y nos encontramos seguidamente. Continuamos, queridos alumnos, con el desglose de cada una de las etapas que componen el proceso civil. La primera etapa esencial del proceso, es decir, no podemos hablar de proceso civil sin esta primera etapa, que es la que normalmente se conoce como etapa de instrucción de las cuestiones, etapa instructiva, introductoria, etapa también de las postulaciones. Esta etapa introductoria está a su vez compuesta por actos procesales, quizás el más importante, el trascendental por la significación procesal que tiene, es la demanda, indudablemente. Pero además de este acto procesal de la demanda, hay otros actos procesales que componen esta primera etapa procesal. Y es la etapa de la contestación de la demanda, la etapa de la oposición de las excepciones, también es otro acto procesal, la reconvención, son todos actos procesales que integran esta primera etapa de la introducción de las cuestiones, etapa de las afirmaciones, como dicen algunos autores, y que en definitiva van a delinear el perímetro sobre el cual el juez luego se va a expedir en la sentencia definitiva. Es tan importante esta etapa procesal que denominamos esencial, porque va a ser, como dijimos anteriormente, el límite en el cual luego van a versar las etapas posteriores. Es decir, sobre estos hechos que queden plasmados en la etapa introductoria va a versar la prueba. Los alegatos también van a versar sobre los hechos que fueron fijados en esta primera etapa. Y consiguiente también, como dijimos anteriormente, el juez en la sentencia se va a expedir y deberá resolver sobre los hechos que han sido fijados en la etapa introductoria. Es lo que comúnmente se conoce como que en esta etapa se fija la plataforma fáctica del proceso. Es decir, los actos que la componen, tradicionalmente la demanda y la contestación de la demanda, delimitan la actividad posterior del proceso. Nos vamos a detener al final del módulo sobre cada uno de estos actos procesales que integran esta primera etapa. Luego pasamos a la segunda etapa, que es la etapa probatoria de las cuestiones que han sido ya afirmadas en la etapa que acaba de pasar. Esta etapa probatoria puede no estar presente en un proceso civil. ¿Cuándo no va a estar presente? Bueno, cuando el demandado, en oportunidad de contestar la demanda, se allana la pretensión esgrimida en su contra. En este caso, al no haber hechos controvertidos, que es el requisito para poder abrir la etapa probatoria, no va a haber, obviamente, ninguna razón para realizar las probanzas, porque si hay conformidad en la plataforma fáctica esgrimida por el actor
o hay conformidad en la razón que le asiste al actor, no hay necesidad entonces de requerir la apertura a prueba. Entonces concluimos que esta etapa del proceso, esta segunda fase, puede no estar presente en el proceso civil. El proceso civil tipo ordinario, que ya dijimos y lo mencionamos, que tiene todas las etapas procesales, también tiene la etapa discusoria. ¿Por qué decimos el procedimiento ordinario? Porque en el caso del ámbito del proceso civil cordobés, la ley cordobesa procesal no prevé esta etapa en los procedimientos abreviados. No fue un descuido del legislador, simplemente el objetivo del procedimiento abreviado fue abreviar plazos y también abreviar etapas con la finalidad de hacer más rápido, más ágil los procesos. Entonces, la etapa discusoria presente en el procedimiento ordinario tiene por fin la formulación de los alegatos. También, como dijimos anteriormente, la etapa discusoria y los alegatos implican, en cierta forma, una carga procesal. Es decir, nadie está obligado a formular el alegato, pero no hacerlo puede colocarlo en una situación desventajosa. Pasada la etapa discusoria, pasamos a otra etapa esencial en el proceso, juntamente con la etapa introductoria, que es la etapa de la decisión, la etapa resolutiva, la etapa en donde el juez va a hacer mérito de la causa y va a merituar los hechos que han sido plasmados por las partes en la etapa introductoria, va a valorar la prueba rendida y finalmente va a aplicar la norma al caso concreto. La norma general que dicta el legislador la aplica en el caso concreto y esto se hace en la etapa decisoria, vuelvo a repetir, etapa esencial. El juez no puede dejar de fallar, debe hacerlo. Pero también hay otras etapas que integran el proceso judicial. Verán ustedes en la pantalla que tenemos el proceso, las etapas preparatorias, la etapa impugnativa y la etapa de la ejecución de la sentencia. Cuando hablamos de etapas preparatorias, estamos hablando de etapas preparatorias de una demanda posterior. Es decir, todas aquellas actividades que están legisladas en el artículo 485 del Código Procesal Civil cordobés y que es aplicable a todos los juicios declarativos, tanto ordinario como abreviados, porque puede haber alguna confusión de que solamente estas medidas preparativas alcanzan el procedimiento ordinario. También el procedimiento abreviado puede comenzar con estas llamadas medidas preparativas, diligencias preparatorias, como también lo pueden encontrar ustedes en los textos o en alguna legislación. Medidas preparatorias, diligencias preliminares, hacen referencia a todas aquellas cuestiones que puede plantear tanto el actor como el demandado a los fines de realizar posteriormente una demanda correcta, en el caso del actor, o aquel demandado que teme ser demandado también poder concretar una futura pretensión o de un juicio posterior que puede recaer en su contra. Estas medidas preparatorias tienen un carácter ejemplificativo, meramente enunciativo, según el texto de la Ley Procesal Cordobesa. También vale la pena que mencionemos en este momento a la prueba anticipada, que también puede ser realizada antes de que se inicie la demanda. Esta prueba anticipada, como la misma ley lo dice, es una prueba que se va a realizar con anterioridad a la etapa procesal oportuna, es decir, a la etapa probatoria. ¿Hasta cuándo puede realizarse una prueba anticipada? Y hasta el momento de la prueba. Es decir, no limitemos solamente la prueba anticipada a antes de la interposición de la demanda. Puede ser en la dimensión temporal desde antes de interpuesta la demanda y hasta la etapa probatoria oportuna. ¿Por qué se puede solicitar una prueba anticipada? Porque puede haber riesgo, por ejemplo en el caso de los testigos, por su salud o por distintas circunstancias que haga temer que no se va a poder diligenciar esa prueba en el momento de la etapa probatoria. Como sabemos, todas estas etapas, la preparatoria, la impugnativa y la ejecución de sentencia, son eventuales. La etapa impugnativa, que nos va a llevar a nosotros mucho tiempo estudiarla, porque hace lugar concretamente a lo que son las impugnaciones. Esta teoría de las impugnaciones que dan lugar a distintas vías,
Por un lado tenemos los recursos, los incidentes y la acción impugnativa. Concretamente, el poder de impugnación le compete a las partes en el proceso que no están de acuerdo con lo resuelto en la sentencia definitiva, puede resultarles ilegal o injusta y abre la posibilidad de que la parte afectada o agraviada por esa resolución injusta pueda atacar esa resolución por las vías o los medios que la ley procesal estipula. Y por último, tenemos la etapa de la ejecución de la sentencia, como la misma palabra lo dice, es aquella etapa procesal que se va a abrir siempre y cuando el demandado, condenado en la sentencia definitiva, no haya cumplido voluntariamente el mandato judicial. A pedido de parte puede ejecutarse la sentencia definitiva y va a consistir en una etapa eventual del proceso. El proceso civil, que ya hemos caracterizado y hemos tratado someramente de transitar cada una de las etapas procesales que lo componen, se rige por pautas. Ustedes saben lo que es un sistema, saben lo que recuerdan, deben recordarlo porque así lo han estudiado, lo que es un sistema inquisitivo y lo que es un sistema dispositivo. En el ámbito del proceso civil, decimos que este se rige por las pautas del sistema dispositivo. Este sistema implica la adopción de algunos postulados básicos que ustedes conocen, pero que es necesario que recordemos. El impulso procesal en el ámbito del proceso civil inicial y de mantenimiento corresponde a las partes y solamente a las partes. Esto tiene una consecuencia. Le está prohibido al tribunal ejercer actividad impulsoria. Prohibido. Esto hace alusión a que las partes prácticamente son las dueñas del proceso. Por ende, como dijimos, tanto el impulso inicial como de mantenimiento le corresponde a las partes. Dicho de otra forma, le está prohibido al tribunal ejercer facultades inquisitorias. En el ámbito del proceso civil tenemos algunos resabios de lo que es facultades impulsorias que puede llegar a tener el tribunal y está dado fundamentalmente en dos ejemplos que seguidamente se los voy a dar. Primero, en lo que son las medidas para mejor proveer. Muchos autores dicen que las medidas para mejor proveer es un recuerdo del sistema inquisitivo. Y por otro lado, la facultad que tiene el tribunal de juicio de convocar a las partes a una audiencia de conciliación que en el ámbito del proceso civil cordobés lo tenemos prescrito en el artículo 58. Esos serían, por decirlo de alguna manera, recuerdos del sistema inquisitivo en el ámbito del proceso civil. En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, decimos que la cuestión fáctica a decidir es fijada por las partes. Solamente las partes deciden el material fáctico que va a ser llevado a juicio. Y el juez no puede suplir en esta instancia la negligencia o el olvido de las partes. Es decir, como dijimos anteriormente, las partes fijan el material fáctico y sobre ese material fáctico fijado por las partes van a versar las siguientes etapas procesales. El juez, al dictar la sentencia, a consecuencia de lo que dijimos, debe hacerlo solamente respecto de las cuestiones propuestas por las partes. Y el juez acá no puede incurrir en un error, porque si incurre en un error, esa sentencia va a ser incongruente, es decir, no va a tener congruencia. Ese error del juez, ese apartamiento del material fáctico que han dado las partes puede ser ultra petita, extra petita o citra petita. Finalmente, en el trámite que se realiza bajo este sistema, solo se obtiene una verdad formal, ficticia o falsa verdad, como consecuencia, obviamente, de todo lo que nosotros venimos diciendo. Sin embargo, las modernas corrientes doctrinarias no están hablando de este concepto de verdad formal, ficticia o falsa verdad por oposición a lo que ocurre en el ámbito del proceso penal, en donde se busca la verdad real, histórica, tal cual han sucedido los hechos. Ahora, las modernas corrientes hablan de una verdad procesal o una verdad jurídica objetiva en rigor de esos términos.
hay un punto dentro del programa de la materia que habla de las bases constitucionales. Nosotros no nos vamos a detener en este momento a hablar de las bases constitucionales que seguramente ustedes ya han estudiado profundamente, pero sí merece que hagamos una salvedad respecto a un punto que es de interés. El juicio previo como base constitucional y los modos de anticipación de la tutela. ¿Qué quiero o qué queremos nosotros significar con estos conceptos? Cuando hablamos de juicio previo, queremos decir que ningún habitante de la nación podrá ser penado o ejecutado en sus bienes sin un juicio previo fundado en ley. Para considerar válido, entonces, un juicio, debe existir, como ya hemos dicho anteriormente, una acusación, una defensa, una prueba y una sentencia. Cronológicamente debe darse así: acusación, defensa, prueba y finalmente una sentencia que resuelva la cuestión. Esto significa que deben darse varios elementos que los podemos mencionar de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos que decir que debe existir una ley anterior que prevea una determinada situación de hecho. Por otro lado, debe permitirse que ese hecho resulte o sea de la categoría de los captados por la ley. Es lo que normalmente decimos, hechos que sean jurídicamente relevantes. Tercero, que el juicio debe llevarse a cabo garantizando la posibilidad de una audiencia y una prueba. Y por último, decimos que debe concluir con una sentencia que fije el hecho y que por ende también aplique el derecho. Esto sería sintéticamente lo que queremos decir con un juicio previo, que habla la Constitución y que no se refiere solamente al ámbito penal. Pero surgen en estos últimos tiempos modernas cuestiones que es lo que normalmente se conocen como los procesos urgentes, es decir, procesos que requieren de una respuesta pronta del órgano jurisdiccional, que esperar el dictado de la sentencia puede transformar ese derecho en un perjuicio irreparable que no se pueda volver marcha atrás. El proceso judicial, el derecho procesal debe dar una respuesta a ese tipo de cuestiones. Y acá surgen las llamadas medidas anticipatorias y las medidas autosatisfactivas como integrantes de este género que es el proceso urgente. ¿Por qué traigo este tema dentro de lo que es el juicio previo? Y porque muchos autores dicen de que con estas medidas anticipatorias y las medidas autosatisfactivas se quiebra o se rompe, se viola ese mandato constitucional que es el juicio previo y que es en definitiva lo que le da pie a todo el derecho procesal. Yo se los dejo a ustedes para que ustedes lo mediten, lo piensen si con este tipo de procesos urgentes se quiebra o no el mandato constitucional, o bien perfectamente puede ser aplicable estos procesos urgentes encuadrado dentro de que es el juicio previo. Hacemos ahora un receso y nos encontramos en el próximo bloque. Retomamos el último bloque. En este bloque vamos a tratar de deslindar los actos principales que componen a la etapa introductoria. Brevemente vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que, o con lo que concluimos el módulo anterior respecto a las medidas anticipatorias y las medidas autosatisfactivas como
violatorias, en principio, para un sector autorizado de la doctrina, de este juicio previo y por ende la inviolabilidad de la defensa en juicio. Rasgo característico de estos procesos urgentes, habíamos dicho, es que la urgencia prevalece sobre el contradictorio y la celeridad. ¿Qué persiguen las medidas anticipatorias? Como la misma palabra lo dice, lo que se pretende es anticipar el resguardo o la protección jurídica, porque llegar a la sentencia definitiva implicaría un perjuicio real y concreto para el peticionante. Estas medidas anticipatorias tienen cabida, reflejo legislativo en el Código Civil cuando habla del artículo 375, concretamente, de los alimentos provisorios que pueden ser peticionados y otorgados por el tribunal en el momento de iniciar el juicio de divorcio o la reclamación de alimentos. Es que esperar los alimentos hasta el dictado de la sentencia definitiva puede ser verdaderamente perjudicial para el peticionante. Concretamente, dentro de los modos de los procesos urgentes vamos a mencionar a las medidas cautelares y estas dos medidas que tenemos nosotros en la pantalla. Cuando hablamos de la tutela anticipada, estamos significando que con ellas se tiende a evitar el perjuicio que podría significar para el peticionante de la medida la demora en la satisfacción de la pretensión hasta el momento en que se dicte la sentencia. Este tipo de medidas son revocables o confirmables, obviamente, en la sentencia definitiva. Y por otro lado, tenemos las medidas autosatisfactivas, que se trata de un requerimiento de carácter urgente formulado ante el juez por un sujeto, que es la parte, y que se agota con su despacho favorable, no siendo necesaria la iniciación de una acción posterior. Pero para el otorgamiento de este tipo de medidas es necesario acreditar primeramente la existencia del derecho. El peligro que tendría de no otorgarse oportunamente ese derecho y por último el otorgamiento mediante una resolución del tribunal de lo peticionado. Seguidamente vamos a analizar lo que es la demanda como un acto jurídico procesal que da inicio al proceso. La demanda es quizás el acto más importante o uno de los más importantes del proceso civil. ¿Por qué? Porque resume las aspiraciones del actor, da impulso al proceso, lo inicia el proceso y es lo que va a determinar luego que el juez se pronuncie sobre cada una de las peticiones formuladas por el actor. El concepto de demanda, y hay muchos, como todos los conceptos de los institutos jurídicos, los autores se han esmerado por tratar de significarlo de alguna manera, de conceptualizarlo. Cualquier concepto que ustedes utilicen está bien, siempre y cuando tenga las siguientes referencias. La demanda es un acto postulatorio, resume las pretensiones del actor. Por otro lado, es el primer acto promotor del proceso judicial. Algunos dicen que no se trata de un acto de petición, porque la petición se agota cuando se provee a lo peticionado, sino que va más allá. En realidad, la demanda es un acto de postulación que requiere del órgano jurisdiccional una atención determinada. Lo cierto es que este acto demanda, este acto procesal demanda por la significación procesal que tiene, implica en cierta forma que el juez debe pronunciarse como dijimos anteriormente. Este acto de iniciación del proceso también es un acto formal de declaración de voluntad. La demanda tiene además del concepto que nosotros podemos llegar a visualizar, tiene requisitos extrínsecos que son comunes a toda presentación ante el juez. Y finalmente vamos a hablar de otros requisitos complementarios o integrativos de la demanda, como es el impuesto o la tasa de justicia. Los requisitos intrínsecos son los que se regulan en el artículo 175 del Código Procesal Civil, los que no presentan diferencia de tratamiento con otros cuerpos adjetivos. La doctrina les llama requisitos de admisibilidad. Si falta uno de ellos, la demanda debe ser inadmitida formalmente por el tribunal, o bien se podrá solicitar su saneamiento ordenando al actor que aclare cualquier punto para hacer posible su posterior admisión
conforme al artículo 176 del Código Procesal Civil. Seguidamente vamos a tratar de mencionar qué significa cada uno de ellos. En primer lugar, decimos nombre, domicilio real, estado civil del demandante, tipo y número de documento de identidad. Esto significa que el demandado, que es a quien va dirigida esta demanda, tiene que conocer acabadamente quién es el sujeto que lo está demandando. Esto va a ser a su derecho de defensa en juicio. También lo mismo vale decir respecto al nombre y el domicilio del demandado, que es el inciso 2 que ustedes pueden visualizar. Este inciso 2, concretamente, al igual que en el caso del actor, es cardinal a fin de saber contra quién va dirigida la pretensión. La correcta individualización del demandado es un requisito ineludible para que el pronunciamiento del juez sea de posible ejecución. Al no ser la persona condenada la que debe padecer sus efectos, por ello es que el demandado debe distinguirse con precisión para que le sean alcanzados los efectos de la cosa juzgada. En cuanto al domicilio que se precisa también acá en el inciso número 2, se trata del domicilio, conforme al artículo 89 del Código Civil, como el fijado por la ley como el asiento jurídico de las personas físicas. También puede ser el contractual convenido o el de la acción. El inciso 3 habla de la cosa que se demanda designada con exactitud. Claria Olmedo decía que la cosa es el bien de la vida que se pretende. Es decir, el propósito de este inciso es impedir que por una defectuosa descripción el juez niegue lo que le es debido o acuerde una cosa distinta de la que se pide, o sea, de manera tal que la cosa debe ser individualizada con exactitud. O sea, lo que se requiere es que se delimite cuantitativamente y cualitativamente lo que se pretende en el juicio. En el caso de que se reclame una suma de dinero, deberá establecerse el importe pretendido cuando ello fuera posible. Pero a veces, cuando no es posible establecer el monto, este monto va a tener que depender del prudente árbitro del tribunal siempre y cuando suministrándose las bases posibles que se le puedan dar. Todo este último punto, cuando no sea posible precisar el monto exacto de la demanda, va a depender, en cierta forma, de la prueba a rendirse. Lo cierto es que la doctrina ha precisado en un sinnúmero de veces que es necesario describir exactamente la suma de dinero que se reclama y cuando esto no fuera posible, suministrar las bases suficientes para ello. El inciso 4 del artículo 175 menciona los hechos y el derecho en el que se funda la acción. Verán ustedes en la pantalla cuál es la prescripción que prevé este inciso número 4. En la demanda deben determinarse el origen, la naturaleza, el objeto y las condiciones de la pretensión, ya que no es posible la integración de los hechos con posterioridad, salvo, por supuesto, las previsiones de la ley. Es por ello que la ley impone a quien demanda la carga de enunciar los hechos fundantes de la pretensión. La exposición de estos hechos debe ser efectuada en forma clara, precisa, lo cual importa la adhesión de la ley procesal cordobesa a lo que la doctrina llama la teoría de la sustanciación, en contraposición de la teoría de la individualización. En este sistema de la sustanciación, tiene su origen en el proceso romano-germánico y explica en cierta forma que el actor debe, en forma circunstanciada, clara, detallada, exponer los hechos, fundamentos de su pretensión. El derecho, hay que mencionar el derecho, no. Y bueno, acá también está el tema del principio del iura novi curia, es decir, el derecho solamente lo dice el tribunal, el juez es el que dice el derecho. Lo cierto es que, por mandato legal, las partes deben precisar concretamente cuál es el derecho o el fundamento jurídico en el cual asientan su pretensión. ¿Y qué pasa si las partes olvidan o encuadran mal el derecho? Y no pasa nada, porque como dijimos anteriormente, quien dice el derecho es el juez. Pero, repito,
al hecho hay que encuadrarlo jurídicamente, aunque luego el tribunal en el momento de la sentencia cambie o crea necesario que esa situación de hecho merece otra calificación o imputación jurídica. Por último, el inciso número 5, como ustedes pueden visualizar, habla de la petición en términos claros y precisos. Esta petición resume las aspiraciones del demandante, es decir, es una suerte de síntesis de las manifestaciones expuestas en la demanda. Pero también esta demanda va a tener los requisitos formales que tiene el resto de los escritos judiciales. Estos hacen alusión a que debe ser escrita, debe estar firmada, presentada en doble ejemplar, tiene que tener la firma de un letrado patrocinante para que sea presentado en el tribunal. Hay otros requisitos que también la doctrina menciona y que debemos adicionar a estos, aunque no estén plasmados en el artículo 175, pero que también hacen a su admisión, como es el requisito del pago del impuesto a la tasa de justicia. La interposición de la demanda genera efectos. Estos efectos, a su vez, podemos deslindarlos en efectos sustanciales y procesales. Los efectos sustanciales podemos mencionar rápidamente que interrumpe el curso de la prescripción, sea adquisitivo o liberatoria, impide la posibilidad de iniciar un juicio petitorio si se ha ejercido y aún no se ha agotado el proceso posesorio, determina la opción en obligaciones alternativas cuando ésta ha sido diferida al acreedor, genera inhibición para los letrados, para el tribunal, los administradores, etc., de adquirir la cosa litigiosa por sí o por interpósita persona. Y respecto a los efectos procesales que implica la articulación de la demanda, decimos que determina el sometimiento del actor a la competencia del juez ante el que se demanda, en los casos en que ella fuera prorrogable y a la acción del actor, obliga al tribunal a admitir o rechazar la demanda, indicando los efectos que contiene, o a inhibirse si se considera incurso en alguna de las causales de excusación, crea un estado de litispendencia, impide al actor el desistimiento inaudita parte del proceso a partir de la notificación al demandado. Ahora, una vez que el demandado le ha llegado la demanda, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede hacer? Primero, una actitud omisiva. No comparece, que es lo que se conoce como el instituto de la rebeldía, que es una ficción de la ley que le permite al actor continuar con el proceso aún sin la presencia física del demandado. O bien puede contestar la demanda. Esta contestación de la demanda genera efectos. Primero, determina los hechos sobre los que debe versar la prueba, consolida la competencia del tribunal, si no se han opuesto, por supuesto, las excepciones de incompetencia, y contribuye a formar la plataforma fáctica y el límite material del pronunciamiento. Recuerden ustedes que la contestación de la demanda implica un acto procesal por el cual el demandado rechaza las pretensiones del actor aduciendo sus propias argumentaciones. Pesa sobre la contestación de la demanda los mismos requisitos establecidos para la demanda. También el demandado podrá oponer excepciones, podrá reconvenir y por último, en este tramo de este primer módulo, queridos alumnos, quiero que precisemos cuáles son los conceptos claves que ustedes van a tener que tener presentes para estudiar este módulo número 1. Primero, el proceso judicial. Luego, los principios procesales de impulsión y preclusión, la competencia, los procesos de conocimiento, procesos de ejecución, demanda y contestación de demanda. Y con ello hemos terminado este primer módulo. Espero haber sido de provecho todo lo que hemos podido charlar y nos vamos a encontrar seguramente, Dios mediante, en el segundo módulo.